Yo titulé este mensaje Beneficios de la Resurrección. Y vamos a disponer nuestro corazón. Padre, te damos tantas gracias en esta mañana por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y porque hoy podemos gozarnos, Señor, como cada domingo y cada día nos gozamos porque tú nos has dado victoria a través de tu resurrección. Oramos para que se quite toda incredulidad, para que se quite toda tradición, toda religiosidad, comodidad, costumbre. Y que hoy, Señor, y cada día que pase podamos estar atentos a lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero ir viendo algunas cosas que son unos beneficios de la resurrección para nosotros y un testimonio que el Señor Jesucristo dejó a través de todas estas cosas. Y lo primero que te quiero compartir en esta mañana es que el Señor murió en la cruz para cumplir la Escritura. Lucas 24:44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, una de las cosas que está sucediendo aquí es que es el cumplimiento de toda una palabra profética que estuvo ahí por años, ¿verdad? Por tiempo, y que en este momento llega al cumplimiento en Cristo Jesús. Podemos verlo también en Isaías 53, tú lo puedes leer en casa, pero es una descripción muy gráfica de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y es algo muy claro acerca de el cumplimiento de la Escritura, el cómo sucedieron las cosas también. Ahí vamos a leer algunos salmos con unas referencias paralelas, con unos versículos paralelos ahí. Salmo 69:21, que es paralelo con Juan 19:29 y con Mateo 27:34 y 48. ¿Está bien? ¿Ya aparece así ahí? Ok. Y dice, Salmo 69:21, me pusieron además por hiel comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. El salmista está recibiendo la revelación de ese momento donde Jesús está crucificado y le dan de beber vinagre. Salmo 22:8, que es paralelo con Mateo 27:47. Se encomendó a Jehová, libre él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Qué pasó cuando Jesús llegó al Jordán? Que dice la voz que se escuchó audiblemente: este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Digo, estas son cosas que nos muestran que la profecía se cumple con Jesús, que no fue una casualidad, que no es algo que pasó en la historia, sino que es algo que ya estaba determinado de tiempo atrás y que estaba anunciado por los profetas el Antiguo Testamento, y que nos daba una idea de las cosas que iban a acontecer. Salmo 22:18, que es paralelo con Marco 15:24, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo venía esa revelación, el salmista, claramente de los acontecimientos que estaban por venir. Salmo 34:20 es paralelo con Juan 19:33. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Wow, y eso fue lo que pasó. ¿Sabes? Porque tardaba mucho tiempo en morir la gente en la cruz. Y para provocar una muerte más rápida y obviamente la agonía de los que estaban crucificados, les rompían las piernas. Mientras estaban crucificados, les rompían las piernas, y eso obviamente aceleraba el proceso de muerte porque tardaban horas, y el Señor no pasó por eso. Y está aquí escrito en este Salmo 34, y es paralelo con Juan 19:33, ni uno de ellos será quebrantado. No fue tocado de esa manera porque ya estaba establecido así. Y estas son algunas de las 38 profecías que podemos encontrar en el Antiguo Testamento acerca del cumplimiento de la palabra de Jesús. Pero bueno, los beneficios de la resurrección para nosotros: perdón de pecados. ¿Siga conmigo? Perdón de pecados.
Usted me ha mencionado en las últimas semanas hablar de la importancia del arrepentimiento y a lo que el Señor nos ha llamado. Pero mira lo que dice Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente hay vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. No hay vida eterna en otro. Solamente en Cristo Jesús. Y dice claramente Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Es una muerte espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aunque estábamos vivos, pero separados de Dios, estábamos muertos espiritualmente. Y claramente nos dice que la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna. Pero es la vida eterna a través de Jesucristo, Señor nuestro. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán de perdón de pecados por su nombre. Se está refiriendo a Jesús una vez más. De este dan testimonio todos los profetas. Todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha hablado se va a cumplir. Y que los que en él creen recibirán el perdón de Dios por su nombre. En el nombre de Jesús es en el único nombre que nosotros podemos recibir perdón de pecados, y ese es el beneficio que tenemos de la cruz, porque Él nos ha perdonado. Amén. Colosenses 1:13-14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Y dice, el perdón de pecados. Eso es lo más importante para cada uno de nosotros, que Él nos ha perdonado. Y fíjate qué interesante como lo pone aquí el apóstol cuando habla a la iglesia en Colosia, que dice, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Qué tremendo, porque aunque pensábamos que estábamos viviendo de una manera ordenada, correcta, dice la Biblia que estábamos en un reino de tinieblas. Y cuando vino Jesús, entonces Él nos trasladó a otro reino, y ahora estamos en el reino del amado Hijo de Jesucristo. Ahora sí que en la luz, estamos en la vida abundante que Él ha preparado para nosotros. Pero solamente es a través de su sangre que nosotros podemos recibir perdón de pecados. Por eso insisto, que muchas veces la gente está buscando de Dios, pero no hay un arrepentimiento. Dios está interesado en nosotros, está interesado en que vivamos bien, está interesado en que tengamos salud, está interesado en que prosperemos, y todas esas cosas Dios está interesado, pero está más interesado en nuestras almas, ¿verdad? Como lo leíamos creo que la semana pasada, ¿no? Hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que por 99 justos. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso es lo que mueve el corazón de Dios. El perdón de pecados es de Él, solamente Él puede perdonar pecados. Colosenses 2:13-15 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Deuteronomio 28, ahí tú puedes ver los primeros 14 o 15 versículos, si lo puedes buscar en tu Biblia, aparece las bendiciones por la obediencia. Y después de ahí vienen, no sé, que son 50 o 55 versículos acerca de la maldición de la desobediencia. Pero aquí, ¿qué está diciendo? Cristo dice que anuló el acta de decretos. Él quitó todo eso que estaba señalándonos, que estaba sobre nosotros como maldición. La quitó, la anuló, y ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al Padre, no por nuestras obras, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz y por su resurrección. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Porque Él nos ha perdonado de todo pecado.
Qué interesante. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él murió por nosotros. Cuando nosotros aún le rechazábamos, Él ya nos amaba. Él ya nos estaba buscando. Escuchaba un comentario de una persona que me estaba diciendo, no, pues es que la gente dice, no, que Dios es amor y Dios ama a todos. Sí, Dios ama a todos, pero no todos se van a salvar. Dios ama a su creación. Pero aquí está diciendo claro que el perdón de pecados es necesario para la salvación. Y que aunque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó. Pero está claro, dice, perdonándonos todos los pecados. Se necesita un arrepentimiento, se necesita un acercamiento, se necesita un entendimiento de que estamos viviendo bajo pecado y entonces su crucifixión y resurrección nos da perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Otra cosa, otro beneficio de la resurrección es la justificación. ¿Es la qué? Justificación. Romanos 3, 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuáles son los justificados? Los que son de la fe de ¿quién? De Jesús. Ahí está la justificación. Ahora, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto de la justificación? Que se nos ha quitado la culpa. ¿Ok? Cuando Cristo murió y resucitó, se nos fue quitada la culpa. Pero no es que tú y yo no seamos culpables. Es que su sacrificio nos hizo justicia de Dios en Él. Y el Padre ahora ve el sacrificio de Jesús como si fuera, lo voy a poner de esta manera, como si fuera una lupa. El sacrificio de Jesús es una lupa que nos alcanza a todos y nos justifica. Y ahora nuestro pecado ya no nuestras limitaciones y nuestras dificultades, debilidades, etcétera, no están a la vista porque la sangre de Jesucristo a través de su sacrificio y resurrección nos cubre. Y dice que esa justicia de Dios se va a manifestar en nosotros a través de la fe en Cristo Jesús, a través de la fe en Jesús. Amén. Es Cristo que nos ha justificado. Voltea con su vecino y diga, tú eres justo. Has sido justificado. Ya no hay algo que te señale, a alguien que te señale, porque el sacrificio de Cristo nos cubre a todos nosotros. Hermano, tenemos que tener cuidado porque también hay un pensamiento, hay una corriente de pensamiento dentro de la iglesia cristiana que dice que como hemos sido justificados, Él ya pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. El pecado del mundo ha sido perdonado por Cristo. Mucha gente dice que tú puedes vivir como tú quieras porque ya has sido justificado. Y eso no es lo que dice la Biblia. Lo acabamos de leer. Tiene que haber arrepentimiento para perdón de pecados. Y entonces tenemos que vivir en la fe que es en Cristo Jesús. Es su palabra, es sus mandamientos, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? El que me ama, mi palabra guardará. ¿El que me ama qué? Mi palabra guardará. Dice, y mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Pero se trata de amar la palabra. Para poder permanecer en esa justicia de Dios, necesitamos vivir para Dios. Amén. Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira.
Entonces, si fuera de otra manera, ¿por qué dice Pablo a la iglesia en Roma que seríamos salvos de la ira? Porque va a haber un momento donde se va a manifestar la paga del pecado. Y es a través de Cristo que nosotros somos justificados en su sangre, en su sacrificio, en su resurrección. ¿Para qué? Para estar preparados para ese día que venga el juicio de Dios sobre las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que nos da beneficio. El sacrificio de Jesús es que ahora tú y yo hemos sido justificados por su sangre. Amén. Otro beneficio es la reconciliación. ¿Es qué? La reconciliación. Una de las definiciones de la palabra reconciliación es poner algo o a alguien en el lugar que le corresponde. Esa es la reconciliación. La reconciliación es poner a alguien en el lugar que le corresponde. Lo podemos ver en el matrimonio. Si hay reconciliación es porque el cónyuge o los cónyuges están decidiendo ponerse en el lugar que les corresponde delante de Dios. A pesar de ellos mismos, a pesar de las circunstancias, si alguien falló, si alguien hizo algo, hay una reconciliación. Esas cosas se tienen que quedar atrás y la persona tiene que estar en el mismo lugar que estaba antes. Eso es la reconciliación. Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces esta reconciliación es a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, pero dice que seremos salvos por la vida de Jesús. Está hablando de una manifestación de la vida de Dios en nosotros. Es lo que está diciendo. Que se tiene que manifestar la vida de Dios en nosotros para que nosotros podamos permanecer en esa reconciliación. Que podamos permanecer en ese lugar donde Dios nos quiere tener. Cuando Dios creó al hombre y creó todas las cosas, había una comunión perfecta, íntima con Dios. El hombre se relacionaba con Dios de una manera directa. Pero eso se perdió a causa del pecado, a causa de la obstinación del hombre en la desobediencia a Dios. Y Cristo viene a reconciliarnos otra vez, a ponernos en esa relación directa con el Padre. Y dicen las Escrituras que ahora nosotros, a través de ese sacrificio, porque el velo se rasgó, tú y yo tenemos entrada al lugar santísimo. Tú y yo tenemos entrada a la misma presencia del Padre. Tú y yo podemos estar igual de cerca del Padre que cualquier otra persona. Amén. ¿No te da gusto eso? O sea, que tú y yo ahora, a través de la reconciliación, podemos acercarnos al Padre. Otro beneficio de la resurrección es la santificación. ¿Es qué? La santificación. Volté con el santo que ya está a su lado ese. A lo mejor no le ha cambiado la cara, pero es santo todavía. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hermano, ya no hay más sacrificios que puedan justificar, no hay más sacrificios que puedan santificar, no hay nada que tú y yo podamos hacer en sacrificio para acercarnos a Dios, porque hubo un sacrificio que fue el de Jesús, que vale una vez y para siempre. Pero ¿qué dice? Somos santificados. Otra vez vuelvo a la lupa, esa lupa de la sangre de Cristo y de su sacrificio y resurrección. El Padre nos mira a través de eso y mira la santidad de Jesús. No me está mirando a mí, sino está mirando el sacrificio de su Hijo. Y eso nos cubre a todos nosotros y por eso ahora nosotros somos santos. No por nuestras obras, no por nuestras capacidades, no porque seamos perfectos o mejor que otras personas, no, por el sacrificio de Cristo. Amén. Y como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, tenemos que honrar esa santificación, ¿verdad?
despojándonos del pecado, viviendo una vida agradable delante de Dios, decidir vivir apartado para Dios. Todas esas cosas nos corresponden a nosotros, ¿verdad? Amén. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué dice? Para santificar al pueblo, ¿mediante qué? Su sangre. Su sangre es la que nos santifica. Y vemos a través de la Escritura cuando el Señor dice: sed santos porque yo, su Dios, soy santo. Después lo vemos que lo repite el apóstol, dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué? Entonces nosotros ya hemos sido santificados, pero también nuestro estilo de vida tiene que cambiar. Voltea con tu vecino y dile: tu estilo de vida tiene que cambiar. No puedes seguir viviendo igual. Me impactó escuchar algo esta semana. Me impactó. Un pastor diciendo: voy a decirlo de esta manera, que si tú pecas una vez, tú no eres un pecador. Yo te pregunto, ¿la paga del pecado es muerte? Tenemos que tener cuidado con esas cosas porque dice aquí que Él nos ha santificado, pero nosotros tenemos que ir a una vida de santidad. Bueno, tal vez te equivocaste un momento, pero si en ese momento viene el Señor, la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Y si lo que tú estás haciendo es pecado, en ese momento la muerte tiene derecho sobre tu vida. Y si el Señor viene en ese preciso momento donde tú flaqueaste, estás en pecado. ¿Por qué me está mirando así? ¿O no? ¿Qué diferencia hay? El que se roba un chicle de ahí de la tiendita de la esquina al que se robó un banco. ¿Qué diferencia hay? Pues tiene más dinero, dice mi esposa. El otro nada más tiene un chicle de $1 y el otro tiene más dinero. Pues claro que sí. Pero el pecado es pecado. El pecado es pecado. Entonces hemos sido santificados por su sangre. Hemos sido santificados, pero también tenemos que nosotros, toda nuestra manera de vivir tiene que ir caminando hacia la santidad. El deseo de nuestro corazón tiene que ser vivir en santidad. Amén. Otro beneficio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la esperanza. ¿Es qué? La esperanza. Tenemos una esperanza viva. Hermano, Cristo está con nosotros. El Señor nos ha dado la victoria. Tenemos una esperanza viva. Efesios 2:12-13 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Hermano, gloria al Señor, porque ahora estamos cerca de las promesas, porque ahora las promesas se cumplen en cada uno de nosotros. Dice que en otro tiempo estábamos lejos de las promesas, sin Dios en el mundo. Pero ahora, a través del sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora esas promesas están ahí para cada uno de nosotros. Amén. Y tenemos la esperanza eterna, la vida eterna, el lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Qué tremendo lo que estaba diciendo ahorita mi esposa, ¿verdad? Que le dijo el Señor Jesús a los discípulos: yo he ido a preparar un lugar para ustedes, porque ahí donde yo voy a estar, yo quiero también que ustedes estén. Y un día voy a venir por ustedes para llevarlos a ese lugar. ¡Wow! ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Esperanza. Tito 3:7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme la esperanza ¿de qué?
de la vida eterna. Hermano, no desviemos nuestra atención de la vida eterna, porque esto se trata de eso, de perseverar para la vida eterna. Amén. Y habrá añadiduras y habrá cosas que Dios va a hacer con nosotros. Gloria a Dios. Pero el enfoque tiene que ser la vida eterna, la esperanza de la vida eterna. Dios puede de alguna manera traer, hay esperanza para todo, hay esperanza para sanidad, hay esperanza para provisión, hay esperanza para tanta restauración en los matrimonios, hay esperanza para tantas cosas, pero lo más importante es que en medio de todo eso podamos permanecer mirando la vida eterna. La vida eterna. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, el Señor nos ha dado salvación, es un beneficio de su muerte, crucifixión y resurrección. Hechos 4, 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12, subráyalo en tu Biblia. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún otro nombre debajo del cielo puede dar salvación. Solo Cristo salva. Dile a tu vecino: solo Cristo salva. Nadie más. No voy a mencionar otros dioses, pero usted sabe, ningún otro Dios salva. Solamente Cristo salva. Podrá haber cosas buenas que usted puede aprender de otras filosofías humanas, religiosas, piadosas, tal vez. Pero solamente Cristo salva. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual el mundo pueda ser salvo. Amén. Jesús no es un Dios. Jesús es Dios. Jesús no es un camino. Jesús es el camino. Jesús no es una verdad. Jesús es la verdad. Amén. Y ahí está la salvación. Por eso, hermano, nosotros tenemos un compromiso en nuestras manos de poder llevar esa salvación también a otros, ser un instrumento, hermanos de Dios. Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Claro que Dios ama su creación, pero por eso envió a Jesús, para que pueda venir salvación a lo que Dios ama. Y Él nos dio a Jesucristo, su Hijo, su único. ¿Para qué? Para que podamos ser reconciliados con Él, para que podamos ser justificados, para que podamos volver a la esperanza, para que podamos tener salvación. Amén. Hebreos 5, 7 al 9. ¿Está haciendo edificación esto, hermano? ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? Hebreos 5, 7 y 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¿Qué? ¿Para todos qué? Los que le obedecen. O sea que no, esto no es para cualquiera. Esto de la salvación es para aquellos que creen en Jesús, que Jesús es la salvación, la provisión para nuestra salvación, pero no solamente eso, también los que obedecen a Jesús. No hay salvación sin obediencia a la palabra. No puede haber, es lo que está diciendo aquí.
No puede haber salvación sin obediencia a la palabra. Tenemos nosotros que tener este entendimiento. Cristo murió, pagó un precio, y ahora nosotros también tenemos que pagar un precio. Dice que aunque era hijo, por lo que padeció, él aprendió obediencia. Humanamente, él tuvo que estar sujeto a sus padres, él tuvo que estar sujeto a las autoridades, él tuvo que estar sujeto al Padre eterno. Y dice que aprendió, y por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado. Cada uno de nosotros tenemos que ser perfeccionados en nuestra fe, aprender obediencia, así como Cristo aprendió obediencia. ¿Para qué? Para que podamos permanecer en esa obediencia y atesorar nuestra salvación. Amén. Ok. Nada más me faltan 35 puntos más. No se crean. Uno más y ya. ¿Está bien? Hermano, es que todas estas cosas son importantes. No podemos hablar solamente de la justificación. No podemos hablar solamente de la santidad, no podemos hablar solamente del arrepentimiento. Es que es todo un conjunto de cosas que tenemos que estar atentos para poder permanecer hasta el fin. Para poder permanecer hasta el fin. Porque el que persevera hasta el fin será salvo. Amén. Entonces, hermano, ¿la salvación es para cualquiera? La salvación es a través de Jesús y es para los que obedecen su palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y para darnos poder. Efesios 1, 15 al 23. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Órale. ¿Qué está diciendo? Está diciendo el apóstol: estoy orando para que tengan una revelación mayor de Dios y que puedan entender la supereminente grandeza del poder de Dios. Es algo que no se puede medir, no se puede contener, no podemos racionalizar el poder de Dios. Es tan grande y tan glorioso que no hay palabra para poder expresar el poder de Dios. Pero dice que ese poder está operando en nosotros. Y yo creo que para dejarlo claro, digo, mira, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el que está operando en tu vida ahora. El mismo poder que Dios usó para decir que se haga la luz y se hizo la luz, que separó las aguas, que creó el universo, el mismo poder ahora está en tu vida. Y eso es a través de la obra, de la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta el versículo 23. Me gusta el versículo 23 porque dice: la iglesia es su cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero dice: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Cristo es la iglesia. Nosotros tenemos un rol muy importante, porque el que está pleno está completo. ¿El que está pleno qué? Está completo. Cristo está completo con la iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos que hacer que la plenitud de Dios se manifieste
en este mundo. Para eso nos dejó su poder. Para eso nos dejó su poder. Bueno, yo no sé cómo hacerle para dejarte bien sellado en tu corazón que el poder de Dios está en tu vida. Yo no sé cómo hacerle para que tú puedas estar convencido de que Dios está contigo. De que Dios está contigo y su poder está en tu vida y va a obrar en tu vida y a través de tu vida. Y que cuando entendamos eso como iglesia, vamos a ver una manifestación gloriosa del poder de Dios. Porque los milagros no solamente van a ocurrir cuando tú estemos congregados, porque los milagros van a ocurrir donde tú estés, con tu vecino, en tu trabajo, en la escuela, en la calle, esperando el camión, subiéndote al taxi, donde sea. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado su poder para manifestarlo en esta tierra. Amén. Amén. Y acabé, hermanos. Hasta chico. Yo espero que podamos, como dice aquí en Efesios, tener una revelación mayor, que podamos tener un entendimiento profundo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él es para nosotros. Cierra tus